Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo te va? Hoy estamos, mira, Súper bien. combinados casi estamos hoy, ¿eh? Sí. Y eso que ni siquiera nos vimos antes, ¿no? No, nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Lo que Esto pasa es que cuando yo estoy viniendo, vos ya estás al aire en la lupa, yo ya te estoy escuchando. al aire. Claro. Pero igual no son los mismos colores, pero son No. tonos más o menos. Es la misma gama. Sí, vos estás más en un Mostaza. ¿Y vos? en un naranja. Sí, yo mostaza y vos salmón. ¿Esto es salmón? Sí. Bueno, esto es salmón entonces. Bueno, esta es la cocina de la política, Tere. ¿La qué? La cocina de la política. A ver, explícame. Hoy tuvimos una charla sensacional con Óscar Tuma porque contó él que Hugo Javier tenía un niñero. Un niñero. Un niñero. ¿Por qué? ¿Pero él es un niño todavía o por qué? No, ¿O de su hijo? porque no tenía, según Tuma, la capacidad mínima de gestionar cuestiones mínimas. Y voy a poner en contexto. Hugo Javier originalmente era candidato a diputado por Central por el movimiento de Óscar Tuma. Ah, ok. Cuando Honor Colorado se queda sin su candidato a gobernador, le contactan a Hugo Javier sin que sepa Tuma y le proponen ser candidato a gobernador por el Departamento Central. ¿Qué dice Tuma? Tuma dice, Hugo Javier no era apto para ese cargo. Él solo podía ser diputado porque iba a tener asesores. Claro. Porque en términos administrativos no tenía la noción mínima para poder administrar cualquier otra cosa. Ni su vida podía administrar. Es posible. Entonces, se le propone en Honor Colorado ser candidato a gobernador por sus buenos números en términos de popularidad. Claro. Pero él no tenía idea de lo que tenía que hacer. Y él cuenta como una anécdota que tuvieron que ponerle a un hombre llamado Juan Denis para que sea el niñero de Hugo Javier. Le planchaba la camisa, le elegía la ropa que se iba a poner, le llevaba a los actos. Después van a escuchar a Juan Denis porque contaba él que a Hugo Javier le gustaba mucho farrear después de los actos y que él sabía hasta cuántas rayas de whisky, 2,5 era su medida, había que darle, pero que no podía autogestionarse él. Claro. Y es interesante porque Óscar Tuma lo que nos dice es para estar en diputados, cualquiera luego está. Exacto. Total, ahí tenés asesores. Y Entonces ni siquiera nosotros necesitas porque le te dicen, dijimos, "Levanta necesitamos la de tu popularidad, porque eso va a arrastrar a que otra gente que vote por la lista pueda ingresar, otras personas de nuestro grupo y de nuestro equipo político, pero no necesitas capacidad para ese cargo". Escuchemos la primera parte de Óscar Tuma hoy a través de Radio Monumental. Cuando nosotros conversamos con él no sabía nada de la actividad política. Pero sí era una persona con mucha entrada, ¿verdad? Una persona que tenía un buen discurso. Entonces no le fue difícil, ¿no? Pero nosotros teníamos que ponerle, nosotros decíamos un niñero, Juan Denis se llamaba, que tenía que estar al lado de él, o sea, pero 24 horas, buscarle, llevarle, ver qué ropa iba a usar. O sea, yo le decía, tu niñero, ¿verdad? Y bueno, ahí fue creciendo, pero yo en ese momento se veía el potencial que él tenía, pero también se veía la deficiencia en cuanto a la posibilidad de ocupar otro cargo que no sea el de diputado por lo que te estoy diciendo. No era una persona que solo podía conducir algo, o sea, él tenía que tener una persona al lado constantemente que le diga de todo, ¿verdad? Que ponerte vamos, te acompaño, o sea, no era una persona independiente que vos podías soltarle y que él vaya directamente a hacer un trabajo político. Y aquí es cuando Óscar Tuma dice que
nunca estuvo Hugo Javier capacitado para el cargo y toma relevancia porque a Hugo Javier le designaron a un administrador y le dijeron: Miguel Robles se va a encargar de ser el gobernador de facto. Vos tenés que poner la cara y otro va a administrar. Y firmar. Y capaz le hicieron la camita. Capaz él ni siquiera sabía, pero vos sos el ordenador de gastos. Entonces, aunque vos no seas el que haga las operaciones, sos el responsable por hacer las operaciones. Al punto que hay mucha gente que hoy dice probablemente Hugo Javier ni siquiera habrá tocado parte de esta matufia de la que se habla de unos 5.000 millones y otros 18.000 millones de una causa que tiene, y que otra gente se haya quedado con la plata. Puede que sí, pero eso no exculpa a Hugo Javier, porque él es el administrador de gastos en términos formales y hoy está en Tacumbú producto de ese tipo de maniobras. Lo que hoy nos preguntábamos a través de Monumental es, y estamos detrás de ese dato, ojalá el propio Hugo Javier pueda brindarnos una entrevista y nos cuente y nos revele quién le dice a él que Robles iba a ser su administrador. ¿Quién le impone? ¿Quién le dice a él desde hoy: Santula, vos no tenés capacidad para administrar esto, pero yo te voy a poner a un administrador? ¿Quién fue la persona? Porque esa persona sería interesante que también nos diga qué atributos vio en Robles para ponerlo como administrador, que según el fiscal en su momento, Rodrigo Estigarribia, era el verdadero cerebro detrás de estas operaciones de corrupción en la gobernación del Departamento Central. El que le dijo a Hugo Javier: Robles va a ser tu, por así decirlo, asesor y mano derecha, es autor intelectual de todo esto. Claro, esa es la consulta que hoy hacíamos, ¿verdad? Claro. Entonces, escuchemos la segunda parte de lo que decía Oscar Tuma. Esto no es el apagón analógico, por las dudas, eso ya se dio antes. ¿Qué decía Oscar Tuma hablando con nosotros respecto a la capacidad de Hugo Javier? Siento pena porque cuando yo lo conocí a Hugo Javier no es una mala persona. Nunca estuvo preparado para el lugar que ocupó. Y ese lugar que ocupó le hizo cambiar su forma de ser a Hugo Javier, hasta su forma de ser. La persona a quien yo conocía, a la persona que se convirtió. Una persona que olvidó completamente de dónde provenía. Que se comió el personaje, que pensó que siempre, que ese lugar iba a ocupar siempre él, que es lo que muchas veces ocurre cuando uno ocupa un cargo para el cual no está preparado. Y para diputado mismo, senador, uno cree que va a ser diputado o senador eternamente. Se olvida de las personas que con quien compartió toda una vida antes y después llega y se encuentra desempleado, se encuentra sin los amigos, se encuentra sin poder salir a la calle porque no hizo bien las cosas, tiene que estar encerrado en su casa, ya no tiene familia. Eso ocurre, y lastimosamente ocurre mucho en política. Las personas que llegan y, te repito, no tienen la capacidad de ocupar un cargo y el cargo termina absorbiéndolo, consumen ese personaje y piensan de que eso van a vivir siempre y no es así, no es así. Y entonces buscamos a Juan Denis. El niñero. Y le preguntamos si es que estaba bien que le digamos el niñero de Hugo Javier y él dijo sí, porque al final fui eso. Él reconoce entonces. Y reconoce que todo el tiempo estaba con él, que tenía que cuidar hasta el mínimo detalle, que Hugo Javier no tenía idea cómo iba a dirigirse a la gente siquiera, ni cómo era un acto político. Y que era el que le guiaba día a día, al punto que sabía hasta sus gustos, cómo plancharle la camisa. Todo. ¿Hasta eso le hacía? Le planchaba la camisa, le elegía la ropa, le combinaba las ropas. ¿Vivía con él? No llegó a vivir con él, pero le buscaba muy temprano y le llevaba a la casa de su mamá, en Fernando de la Mora, porque él vivía en Patiño y ya quedaba muy lejos para los actos que tenían que hacer a diario. Claro. Y además soltaba muy tarde, dice. Sabes que, Santi, es importante recordar que nadie puede alegar ignorancia y decir, no, yo no sabía, y por eso hice. Sí.
No se puede alegar eso. No, eso no se puede, porque No. uno es ordenador de gasto. Uno Obvio, se no. hace cargo al Al final. revés, uno tiene que directamente saber administrar, Exacto. más todavía cuando el pueblo es el que le elige. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que uno no está preparado. Totalmente. Escuchemos lo que decía Juan Denis. Cada día después de una reunión él tenía una invitación, una llamada. Y mi hija, ¿sabes? Obviamente me cuidaba hasta dejarle en su casa, en Fernando La Mora, que creo que era la casa de su querida madre donde él vivía. Así era, mira, yo me hice llevar la camisa, hubo una ocasión hasta que le tuve que planchar la camisa. Te va a reír, pero era así. Él era una estrella. Y cuando uno dejó, quedando con mi sorpresa, yo le dije, porque yo lo voy a mandar a este, le dije, en cumplimiento del contrato, le dije. Este no acabó bien grande, le dije, porque obviamente por cada candidato invertí dinero, ya sea merchandising, propaganda política, vehículos, vestimenta, de todo. Sí. Y yo le dije, ojalá, yo te juro, yo le mando alias. Yo le voy a mandar, yo que me dice, no hace falta, déjate en la caminada. Y el Óñeme, Emma Chupelo hipotaba, ¿qué era en ese momento? ¿Cuál era el pedido de Hugo para dejar la candidatura a diputación y cómo le convencieron finalmente? Bueno, yo hablo a criterio mío personal, ¿verdad? Yo no sé si Hugo realmente pidió eso, pero lo que a mí me dijeron de otra persona que estaba ahí, que hoy día creo que es un intendente de Central, me dice que sí, él pidió o se le va a dar, o se le ofreció una propiedad, un vehículo y X cantidad de dinero más. Y yo me quedé obviamente así que abierto, dijo, porque el tipo no tenía, era su día a día, no tenía vehículo, o sea, tenía su vehículo, este tipo van, furgoneta, que decía no me ataque, y con lo que pone para hacer campaña política, ¿me explico? Él dice que le pareció muy raro cuando Oscar Tuma le contó que se había pasado al movimiento Honor Colorado como candidato a gobernador, porque le dijo Tuma que la noche anterior había tenido una reunión con gente de Honor Colorado, o el día anterior. Y le pareció muy raro porque él estaba todo el tiempo con Hugo Javier. Claro. Entonces dijo, ¿y en qué momento lo que él se pasa a Honor Colorado si yo estuve todo el tiempo con él? Claro. Y cuenta que un día Hugo Javier se hizo el enfermo. Le dijo que estaba muy enfermo, que no iba a poder salir a hacer el recorrido y que por favor no le busque ese día de la casa de su mamá. Entonces, preocupado, Juan Denis, el niñero de Hugo Javier, así se presenta, jocosamente digamos, dice, voy a ir a la casa de su mamá para ver si de verdad le pasa algo y si necesita de mí. Fue a la casa de la mamá de Hugo Javier y Hugo Javier no estaba. Ah, ya. O sea, le mintió al decirle que O sea, supuestamente... eso sí supo hacer solito. Sí. Mentir. Sí. Y ese día sospecha él que se reunió con la gente de Honor Colorado y según le comentaron a Juan Denis, para pasarse a Honor Colorado le ofrecieron un vehículo de alta gama, un monto mensual. ¿De cuánto? Y eso no dijo él, pero vos sabés que un oyente de Monumental pasó una cifra. Nos envió también algunos datos que coincidían con el relato de Juan Denis y hablaba él de unos 60 millones de guaraníes al mes mensualmente. Pero no, ese no es un está. dato que esté corroborado por Juan Denis o que él haya dicho que fue así. Sí. Y además supuestamente le ofrecieron una casa. Si se cumplió o no se cumplió con él, eso ya desconoce, pero fue el precio del cambio de equipo político y de propuesta original, decía. ¿Y a Juan Denis quién le pagaba? ¿El propio Hugo Javier por ser niñero? Él era del equipo de Oscar Tuma. Ah, y hacía ad honorem. No, él trabajaba para el equipo de Oscar Tuma. Ah, ya, y tenía ahí un ingreso. Y su responsabilidad era políticamente gestionarle a Hugo Javier. Ese era su único trabajo. Y contó que una vez en el programa de Mina, si Mina nos está viendo recordará ese episodio, estaban Hugo Javier, Peta y Benicio, porque Benicio era candidato a gobernador también, Benicio cierto. Martínez. Sí, tenés razón. Peta también era candidato a gobernador y también era candidato a gobernador Hugo Javier. Y que le gritó delincuente. Ah, sí. Que Juan Denis le gritó delincuente y no sé qué cosa, y hubo un incidente ahí en el programa de Mina.
porque Juan estaba acompañando a Benicio Ya. como candidato a gobernador. Pero, por eso decía la cocina de la política. Y realmente. Porque imagínate que te asuman, Tere, que cualquiera nomás puede estar en la Cámara de Diputados. Impresionante. No, eso es a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero hay gente que tiene que legislar después. Pero eso se nota. O sea, Re. fíjate nomás en la conformación de la Cámara de Diputados. Sí. Cualquiera está allí, esa es la verdad. Sí. Y el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Javier Chaqueñito Vera, donde él decía que ni un solo proyecto presentó durante este año de gestión, Porque estaba estresado. porque estaba estresado por los quilombos que tuvo. Sí. Y que sus quilombos le impidieron, nunca mejor dicho, que sus quilombos le impidieron dedicarse a sus proyectos. O sea, con Pero una él ligereza. él no tiene un niñero entonces. Y por lo visto no tiene un niñero. Le falta un niñero. ¿Vos decís? Y a juzgar por... Yo creo que ahora la nueva ocupación es ser niñero de alguien. Sí, sí. Pero quiero saber cuál es el sueldo y quién paga. Porque ya hemos tenido niñeras de oro también. Por eso, cuando yo vi que vos ibas a pasar la nota con el niñero, dije yo, pero Dios, me apareció otro niñero de oro. Esta para mí es una novedad en la categoría de... No, ahora de- sí, ahora cierra. Sí. Pues yo decía, ¿qué? Y me acordé de la niñera de oro, de los caseros de oro, de todo me Sí, acordé. de todo. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero antes tenemos mascotas. ¿En serio? Sí, veamos Por eso. favor, a ver.